El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, reunió un grupo de profesores de educación básica de distintas escuelas con el propósito de dar a conocer una estrategia de trabajo docente, el estudio de clase. El resultado de esta iniciativa es Aulas Abiertas, un programa que muestra cómo un grupo de profesores y profesoras se enfrentaron al desafío de mejorar sus prácticas de enseñanza. En cada capítulo de la serie se verán los 3 pasos que constituyen la estrategia: la planificación colectiva, la realización de la clase y el análisis de la clase observada. En este capítulo, las profesoras están planificando una clase para primero básico que forma parte de una unidad denominada Jugando con las Palabras. Diseñan actividades pertinentes para cada uno de los 3 momentos de la lectura, desarrollando estrategias metacognitivas orientadas a que los niños y niñas construyan en conjunto el significado de lo leído. Las profesoras plantean formas de estimular el desarrollo del pensamiento antes de leer. Hipótesis a partir del título. Por una palabra clave también. Sí. Ya. Además de las predicciones, ¿qué podrían decir ellos? Podrían anticipar cómo se llama el cuento, de qué se puede tratar. Esas son predicciones, claro. pero aparte de eso, ¿qué saben? Sí. ¿Qué saben? ¿Cómo continúa? Anticipar qué viene después de lo que han leído hasta el momento. A lo mejor detenerse también en las palabras que no conocen. Y entonces desde ahí pueden deducir. Cierto. Invitamos a que ellos expresen qué significado le dan o si conocen el significado, que lo compartan entre ellos, buscando que sea un sinónimo, ayudándolos a descubrir. Puede que algunos niños lo descubran de acuerdo al contexto. Claro. ¿Se lo leemos nosotros el texto? Sí, algunos a esta altura del año ya dominan un poco la lectura, otros a lo mejor no. Entonces invitarlo con el puntero, empezar a leer. Y se puede hacer en distintos matices también, lento, rápido, o si quiero destacar algo, una palabra que yo, o los signos, utilizo las palmas, o otro recurso. Ya que decidimos trabajar con los signos de exclamación, sería bueno que nuevamente invitáramos a los niños a jugar a leer. Y cuando estén los signos, salgan los signos, o las palabras que están entre los signos, invitarlos a que digan, lo lean más alto, en otro tono de voz, para darle énfasis, para que los conozcan en ese texto. El texto elegido por las docentes es el cuento El Patito Feo, de Hans Christian Andersen. Y los niños después de leer, porque ahí empiezan a construir de nuevo el texto con sus propias palabras. Cambiar la historia. Cambiar la historia. También pueden cambiar la historia o cambiar el texto, el tipo de texto. Si elegimos un cuento, pueden hacer a la inversa un poema. Crear un diálogo entre los personajes. También podría ser. Las profesoras elaboran preguntas para que las respuestas sean de distinto tipo: explícitas, implícitas y personales. ¿Quiénes son los personajes? ¿Ya? ¿En qué lugar ocurre la historia? ¿Qué le decían los demás animales al patito? ¿Y qué hizo el patito feo? ¿Por qué demoró más en nacer? Sí. ¿Por qué se comportaban de esa manera con el patito feo? Y lo importante cuando la niña, si dicen, por ejemplo, está triste, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? El sacarle, el que fundamente, el que diga algo, porque es fácil decir sí o no. ¿Qué harías tú en el lugar del patito feo? ¿Qué le dirías tú al patito feo? Este tipo de preguntas es difícil de poder elaborarla para que queden bien. Es como un poquito más complicada, ¿cierto? Porque las implícitas son las que el niño tiene que deducir, inferir, ¿verdad? Y ahí actúan sus conocimientos previos, lo relaciona. Solamente aplicamos preguntas explícitas, esas que están ahí en el texto. Directo. Y para el cierre, Yo creo que que cambien el final. aquí lo aquí lo podemos integrar. ¿Y por qué no puedes poner las imágenes y que ellos escriban la historia ordenada? Es bueno, pero yo creo que el que construyan por sí solo el final del cuento es mucho más desafiante. Sí, Pero, ¿qué pasa con esos niños que todavía no tienen una lectura más fluida? ¿Qué pasa con ellos? Que ellos pudiesen relatarlo, parafrasearlo y la profesora lo escribe. O a lo mejor lo podrían dibujar. Debemos tener presente que el momento de la lectura es un momento especial que debe invitar y debe encantar a los niños para que ellos adquieran este gusto, más que gusto, que adquieran el placer de leer. Por lo tanto, yo creo que todo está permitido mientras sea un ambiente, como decía Mónica, acogedor, motivador, dinámico.
El equipo ha decidido que Carmen Caneo y María Luisa Chávez utilizarán la misma planificación en sus respectivos cursos. ¿Qué elementos comunes o diferentes se desarrollarán en estas dos clases que tienen una misma planificación? ¿Influirán los estilos de interacción pedagógica de cada profesora? Eso es lo que veremos a continuación. Sigan. Adelante. Hoy día vamos a trabajar y vamos a hacer una clase de lenguaje, ¿ya? Vamos a leer. Yo cuando era chica, chiquitita como ustedes. ¿Cómo mi porte? Claro, como ustedes. A mí me gustaban los cuentos. Y yo, como ustedes en primero, también empecé a aprender a leer. Igual que yo. Igual que tú, pues, claro. Me acuerdo yo que mi abuelita me contaba unos cuentos. Y me contaba cuentos de hadas, cuentos de duendes. ¿Y cuánto? Como de Shrek. ¿Y cuentos de monos peludos? Y cuentos de monos peludos. ¿Quién ha escuchado otros cuentos? A ver, Alison, cuéntame. De los 3 chanchitos. De los 3 chanchitos. La Bella Durmiente. Yo tengo la Blancanieves. La Blancanieves. Los 3 chanchitos. Escuchemos a Jorgito que nos está contando la Bella Durmiente. Una bruja mala se disfrazó de una abuelita y le dio una manzana envenenada. Después, al soldadito de plomo se le cayó por la ventana y un pez... se lo comió. No, se lo comió. Sí. Se lo tragó. Sí. ¿Puedo abrir la puerta y después me terminas de contar? Ya, Yo vi a ver. esa. Y después cuando lo termina bien. Adelante. Buenos días, niños. Hola, profesora. Buenos días, señorita Patricia Bustamante. Bien, ha llegado carta. Para los niños de primer año A. ¿Qué dice? Se lo voy a entregar a la señorita Carmen y ella le va a decir. 14 de diciembre de 2007. Queridos niños y niñas de primero básico A. Pero, ¿qué otro nombre podríamos ponerle a ese cuento? ¿Quién me dice? El cuento de Harley. ¿De qué otra manera podemos nombrar ese cuento? Ratatouille. A ver, miremos quién. 2 nombres más que le pongamos. A ver, ¿quién me...? La granja, muy bien. Ahí cambiamos a otro nombre. ¿Qué otro? El pueblo. El pueblo. El cuento del pueblo. El cuento del pueblo. ¿De qué se tratará el patito feo? ¿Quién sabe algo? Pensemos de qué se trata. A ver, Brian. Que su familia eran patos y él nació blanco y la familia era amarilla. Anaís. La familia del pato feo era más buena. Y todos sus demás hermanitos nacieron más bonitos y todos decían que... Todos los hermanitos nacieron más bonitos y él era feo. Se burlaban. Y después se convirtió en un chisme. Ah. ¿Leamos el cuento? El patito feo. El patito feo. Ya. Ahora que hemos observado esta imagen, que hemos comentado un poco lo que hay ahí, que ustedes me han dicho algunos elementos que observan y también me han dicho cómo se podría llamar el cuento al cual nos están invitando. Vamos ahora a seguir investigando si efectivamente lo que ustedes piensan es así. Vamos a ver si realmente es el patito feo y si realmente lo que ustedes piensan del patito es lo que ha estado sucediendo allí. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una canción? No. ¿Será una poesía? No. Gabriela, ¿qué es? Es un cuento. Pero yo voy a aclarar algo. Este es un cuento que está resumido. O sea, lo acortamos, ¿ya? Lo hicimos más pequeñito. Aquí yo tengo un libro para mostrárselo, que el cuento es mucho más largo, ¿se fijan?
Pero aquí hay un nombre. Aquí está escrito un nombre que es un poco difícil de leer. Hans Christian Andersen. ¿Quién será ese personaje que está allí? El que hizo el cuento. Camila, muy bien. Y tú también. El que hizo el cuento, el que escribió el cuento. ¿Cómo se llaman? Escuchen atento. ¿Cómo se llaman las personas que escriben cuentos? Personas, sí, muy bien. ¿Pero qué más? Escritor. Escritor. Yo les quiero contar algo de este señor antes que conozcamos la historia que está allí. Este señor fue tan pequeñito como son ustedes hoy día. Y sus papás a él lo querían muchísimo. Fíjense que el papá le hizo un teatrillo, o sea, le hizo así como un escenario chiquitito para que él jugara, inventara historia y esa historia la llevara con su imaginación, con unos personajes que nosotros conocemos como títeres. Pero él escribió muchos cuentos para niños y uno de los cuentos más importantes que escribió es este que vamos a compartir hoy. Y lo vamos a leer todos juntos para conocer la historia, por si alguien no la conoce aún. El patito feo. Hans Christian Andersen. Había una vez una mamá pata que en medio de un campo estaba incubando sus huevos. ¿Cómo se llamarán esos signos que están ahí? El hermano del Señor pregunta. El hermano del Señor pregunta. ¿Cómo se llamarán? Signo de exclamación. Porque sirven para exclamar, para expresar, con sorpresa, con alegría, ya, con pena. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la misma lectura, pero cuando la vamos a leer suavecito, suavecito. Pero cuando aparezcan estos signos de exclamación, ustedes van a leerlo muy fuerte. ¿Ya?